Hoy nos acompaña el senador Julián Gallo. Senador, bienvenido a Congreso y Sociedad. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí con ustedes. Bueno, senador, ¿en qué consiste la política antidrogas del presidente Gustavo Petro y qué implicaciones tiene la reunión que tuvo ayer con el secretario de Estado de Estados Unidos? Bueno, yo debo comenzar señalando que nos complace enormemente la formulación de esta nueva política de drogas que tiene como antecedentes el punto 4 del Acuerdo de Paz de La Habana. Allí en ese acuerdo, por primera vez de manera sistemática, se plantea la necesidad de que el Estado colombiano modifique esa política de drogas que estaba fundamentada en el prohibicionismo, en la mal denominada guerra contra las drogas, y que se identifiquen los distintos eslabones que se dan en el fenómeno del narcotráfico, para poner el énfasis, no como sucede hasta ahora, en los eslabones más débiles, que son el campesino cultivador y el ciudadano consumidor, sino en las verdaderas cadenas de valor que se generan en ese negocio criminal del narcotráfico. Por eso consideramos que esa política global que se ha planteado, en el sentido de garantizar a través de una reforma rural integral, el acceso de los campesinos a tierra y al desarrollo rural del país, va a permitir que finalmente se implementa adecuadamente ese programa nacional integral de sustitución, el campesino y esos territorios se incorporen a las economías lícitas, no solamente porque se dé la sustitución, sino porque llega el Estado con vías, con infraestructura social, y que al mismo tiempo se genere una política pública no de persecución al consumidor, sino a partir de una política de salud que trate de avanzar en la prevención y en el tratamiento de las personas que tienen uso de drogas problemático, porque también hay que ver que hay personas que hacen uso de las drogas que no generan, digamos, problemas, y por eso debe ser una política que tenga distintos matices y finalmente que se ponga el énfasis de la persecución del Estado a los verdaderos narcotraficantes, es decir, a quienes controlan las rutas, pero también en quienes tienen el monopolio de la distribución al menudeo en las calles de Nueva York y de las grandes ciudades, y por supuesto también en las mafias que se lucran del lavado de dinero. Si se hace esa política diferenciada, seguramente que en muy poco tiempo vamos a tener resultados, no solamente en Colombia, sino en general en el mundo, a partir de esa visión global que nos complace enormemente que haya anunciado el secretario Antony Blinken, que están de acuerdo, digamos, con esa visión que se está generando desde el gobierno de Gustavo Petro en la política de la lucha contra las drogas. Él mismo lo definió como un enfoque holístico, o sea que garantiza y considera que es un cambio al paradigma que se venía dando. Pero ¿usted considera que todo este impacto que ha tenido esta política de drogas se deriva del discurso que dio el presidente Gustavo Petro ante la ONU? No, indudablemente la intervención que hace el presidente Gustavo Petro en la Asamblea General de Naciones Unidas marca un hito en varios aspectos. Primero, porque por primera vez un presidente colombiano asume una posición de generar una propuesta a partir de nuestras propias realidades como nación, y no como ha sido hasta ahora, que la política antidrogas del Estado colombiano ha estado amarrada, si se quiere, a los intereses y a la visión que se tiene desde allá, es decir, desde el gobierno norteamericano, y no a partir de la realidad colombiana. Y eso, sin lugar a dudas, marca un hito. Y segundo, porque realmente se hace una formulación integral del problema de las drogas en cada uno de sus eslabones, y eso sin lugar a dudas tiene que llamar la atención del gobierno de los Estados Unidos, pero también del conjunto de la comunidad internacional. La Human Rights Watch en algún momento señaló que estas personas que tienen estos grandes mandos sobre todos estos carteles se les denomina los invisibles, porque a diferencia de los grandes capos de los 80s y de los 90s, que eran muy ostentosos, estos tienen un bajo perfil. ¿Cómo lograr identificar estos verdaderos líderes y verdaderos cabecillas, pues, de estas asociaciones y de estos grupos?
Bueno, yo creo que este es un fenómeno que estaba bastante diagnosticado. Lo que pasa es que de alguna manera esos invisibles han tenido incidencia en las instancias donde se formula la política de drogas y por eso han logrado distraer la atención, poniendo el énfasis en los eslabones más débiles. De lo que se trata ahora es precisamente de visibilizar cada una de las etapas y enfocar el esfuerzo de la lucha del Estado contra las drogas. Por ejemplo, lo anunció de alguna manera el presidente Petro el pasado domingo cuando instaló la Comisión de Garantías de Seguridad, en el sentido de que un paso fundamental va a ser romper los nexos de funcionarios del Estado, tanto civiles como de uniforme, con esas mafias que se lucran del negocio del narcotráfico. ¿Esto significaría también acabar con el glifosato definitivamente? Bueno, es que el glifosato está demostrado, termina generando más daño que posiblemente lo que puede aportar en esa lucha contra las drogas. Es necesario avanzar en el Programa Nacional Integral de Sustitución. Los informes de Naciones Unidas hablan de que cuando se hace la erradicación de manera voluntaria, la reincidencia es inferior al 1%, mientras que cuando se hace la erradicación forzada, los niveles de reincidencia alcanzan, están por encima del 70%. De manera que el glifosato definitivamente debe desaparecer como parte de esa lucha contra las drogas y enfocarse más bien en llevarle soluciones estructurales al campesino colombiano, que no es un mafioso, es más bien una víctima de ese flagelo del narcotráfico. Además de los daños colaterales que traen los diferentes cultivos en la salud de las personas, en la salud de los niños. Bueno, por supuesto que está plenamente demostrado las afectaciones. Vivimos recientemente el caso de este agente de la policía que recurrió a la eutanasia luego de padecer una enfermedad provocada por la manipulación del glifosato, de manera que está probado no solamente los daños al ambiente, a la naturaleza, sino también al ser humano que es víctima, digamos, de este tipo de aspersiones. Senador, al principio de toda esta lucha contra las drogas, Colombia se identificaba como un estado o un país, un territorio donde se producía la droga, pero ahora en la actualidad también se consume mucho estas drogas. Esto también tiene que ver con problemas de salud mental y de no atención a algunas necesidades que tienen las personas y los ciudadanos, pues para que llegan a este tipo de encontrar estas drogas como una solución para sus vidas. ¿Cómo luchar desde el punto de vista de la salud mental y desde la salud pública contra las drogas? Bueno, el tema de la salud mental no se puede desligar, digamos, de la realidad socioeconómica que se viven en las sociedades. Venimos de una situación de pandemia donde necesariamente se produjo un deterioro de la salud mental en la población, pero también el proceso que se dio el año anterior de ese estallido social es reflejo de una sociedad que ha venido acumulando niveles impensables de desigualdad, de exclusión, y eso lleva a que sectores de la población que no encuentran otro tipo de oportunidades comienzan a buscar en la droga una especie de refugio a esas frustraciones, de manera que si logramos avanzar, como es de esperarse en este gobierno, en inclusión social, en una mejor distribución de la riqueza, en posibilidades de acceso a la educación, a la salud, a la recreación, sin lugar a dudas también estaremos avanzando en erradicar las causas que llevan a muchos de estos jóvenes y sectores a caer en las drogas.